¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de martes de Al Pie de la Letra. Hoy tenemos la posibilidad de conversar y con tiempo, con detenimiento, siendo muy específicos en los alcances de lo que es el acceso a la información pública. Y el acceso a la información pública dentro de algo que se pretendió en algún momento tomar como un elemento de conquista de un gobernante en particular, obviando que fue inicialmente una lucha de un ciudadano en su municipio tratando de acceder a información pública, que derivó posteriormente, ya después de haber resistido en cada una de las instancias a las que se recurrió, y haber logrado que la misma Corte diga que lo público debía ser público, se ha convertido posteriormente en una movilización ciudadana, de la movilización ciudadana en una aprobación de un proyecto de ley y de la aprobación del proyecto de ley a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Terminó siendo una cadena donde todos tuvieron participación, pero donde el origen, y hay que decirlo, creo que como una cuestión de reivindicación, fue de un ciudadano, Daniel Vargas, que en su momento había recurrido con el apoyo de lo que posteriormente terminó ganando fuerza como el Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Hoy, uno de los elementos jurídicos más importantes de ese Grupo Impulsor de Acceso a la Información está en otra lucha acompañando a un periodista que le dice a la Contraloría: queremos acceder a esta información pública y a las declaraciones juradas para finalmente conocer cómo ha crecido, cómo se ha mantenido o en qué ritmo ha avanzado el patrimonio de los servidores públicos. Muchos de ellos que se movilizaban de manera humilde, de manera discreta en determinados vehículos y después terminaron saltando de una manera inexplicable cuando tenían la única función y el único rol por el cual se les pagaba, porque constitucionalmente es de esa manera y estaban limitados salvo el ejercicio de la docencia. Es una serie de situaciones emblemáticas en materia judicial, pero que deberían aplicarse de algún modo a nuestra vida cotidiana y entender desde la lógica del poder que la información no les pertenece, sino que pertenece a la ciudadanía. Y los mecanismos de acceso deberían ser fáciles y digeribles desde todo punto de vista. Hoy nos acompaña Ezequiel Santagada y vamos a hablar con él, integrante del Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Gracias por el espacio. Un saludo a la teleaudiencia. Ezequiel, quiero empezar por lo último. Y lo último es lo que dice la justicia paraguaya en una segunda instancia respecto a la interpretación de la ley de acceso a la información, si es concordante o contradictoria con la protección, entre comillas, que se daba a la declaración jurada de bienes y qué es lo que finalmente es público de esa declaración jurada. Ya hay un fallo que se dio en el transcurso de la semana pasada por parte del Tribunal de Segunda Instancia. ¿Qué básicamente dice y refiere ese fallo, Ezequiel? Bueno, ese fallo lo que dice es que las declaraciones juradas de las altas autoridades de la República, no estamos hablando de los funcionarios públicos, sino de la gente que tiene cargos electivos o son funcionarios con cargos de confianza, no las personas que hacen carrera en el Estado paraguayo. Y esto es importante, porque es una de las consideraciones que se hace en el fallo. A mayor responsabilidad pública, menor ámbito de privacidad. Y esto fue algo que también se había debatido con la parte actora, que fue Juan Carlos Lescano, en el momento de hacer la solicitud. Y lo que dice la justicia es que esas declaraciones juradas, con mínimos límites, son información pública, que es lo que vinimos batallando. Cuando Juan Carlos solicitó esta información, o sea, lo hizo, insisto, solicitando la información de altas autoridades, presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores,
ministros de Corte Suprema, altas autoridades de Itaipú, Yacyretá, universidades, gobernadores, intendentes e integrantes de juntas, tanto departamentales como municipales. Básicamente son ellos y, por supuesto, los titulares de entes autárquicos y empresas públicas. La Contraloría no le respondió, directamente hizo caso omiso cuando su obligación legal era responder. Eso le obligó a Juan Carlos a ir a la justicia mediante el procedimiento establecido en una de las normas reglamentarias de la Ley de Acceso a la Información, que es la acordada 1005 de la Corte Suprema, que establece que ante negativas fictas, como fue este caso, o ante negativas expresas, la discusión se da por la vía del juicio de amparo. Contesta la Contraloría esta acción de amparo sosteniendo que no podía dar esta información porque existe una ley especial, que es la Ley 5033, que reglamenta la presentación de declaraciones juradas. Y esa ley establece que los funcionarios públicos, todos, tanto altas autoridades como funcionarios de carrera, deben autorizar a la Contraloría General de la República a otorgar a la autoridad judicial la información contenida en las declaraciones. Nosotros sosteníamos que esto correspondía para la información completa de las declaraciones juradas, pero que al ser información que había sido entregada a una fuente pública como es la Contraloría, había partes de esas declaraciones que eran información pública, a la luz de la Ley 5082 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Esto es, sosteníamos que era vía judicial cuando yo estaba requiriendo el número de cuenta bancaria, los movimientos bancarios o el lugar de residencia de un político. Uno, porque está amparado por el secreto bancario, el otro porque está amparado por el derecho a la intimidad y particularmente la información privada de carácter sensible que está regulada en la Ley 1682 del 2001. Pero todo lo demás era información pública. Entonces, en la práctica había dos tipos de declaración jurada o dos formas de publicidad de la declaración jurada. Una, mediante autorización judicial que involucraba todo. Otra, mediante el procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que era toda la información contenida en una declaración jurada que no estaba expresamente calificada como secreto o reservada por una ley, que es ni más ni menos aplicar lo que establece tanto el artículo 2 como el 22 de la Ley 5282. La Contraloría sostenía que la Ley 5033 es una ley especial, que la Ley 5282 es una ley general y que por lo tanto la ley especial primaba sobre la ley general. Nosotros, por el contrario, sostenimos que había una relación de complementariedad. Sosteníamos que había un vacío normativo en cuanto a qué ocurre cuando un tercero solicitaba la información de las declaraciones juradas. Basándose en la Ley de Acceso a la Información Pública. Exactamente, vacío que fue complementado con la Ley 5282. Y esta básicamente es el argumento fuerte en los votos de los doctores Santander y Mayor Martínez, integrantes de la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que fue el tribunal de segunda instancia que ratificó la histórica sentencia del juez Riquelme. A eso quiero ir, porque creo que una cosa está relacionada a la otra. Riquelme sienta una base, y sienta una base importante, y recuerdo que después de esa base sentada por Riquelme, donde dice, esto sí es público, y da sus argumentos para justificar por qué era público, recuerdo que me decías, Ezequiel, lo que nosotros esperamos es una resolución a la altura por parte del Tribunal de Apelación. Y esa resolución a la altura es utilizar todo el andamiaje jurídico, incluso regional, incluso recurriendo a pactos suscritos por nuestro país, como para poder fundar algo que tenga una base ya suficiente para la Corte y que al mismo tiempo sea de exportación. Porque convengamos algo, este tipo de causas, Ezequiel, son emblemáticas al punto que la obligación por parte de los jueces es
recurrir a todo lo que tenga a su alcance de derecho internacional, de pactos, de tratados, como para poder solventar algo que incluso esté en relación con esa norma internacional. ¿Ustedes esperaban algo así? Bueno, nosotros concebimos este caso para defenderlo en instancias internacionales. O sea, cuando nosotros hablamos con Juanqui, Juanqui dijo, quiero ir a juicio. O sea, primero quiero hacer esta solicitud, luego quiero ir a juicio. Desde un primer momento planteamos el caso de esta manera. O sea, invocando normas de derecho internacional, en conjunción con las normas de acceso a la información y basándonos sobre todo, o sea, estos son casos donde ponemos a prueba la histórica sentencia de la Corte del 15 de octubre de 2013, cuando hizo lugar a la acción que había planteado Daniel Vargas Tellez, que fue la primera. Sí. O sea, ahí no teníamos ley, entonces era pura argumentación en materia de derecho internacional y constitucional, como para poder convencer a los magistrados para que dictaran una sentencia, o sea, hacerles sentir, claro, de ahí viene la palabra sentencia, que lo correcto era hacer lugar al acceso a la información y calificarlo como derecho humano. Eso nos facilitó la argumentación en el caso de Juanqui, porque teníamos toda la batería de normas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para argumentar este caso y eventualmente llevarlo con fortaleza a instancias internacionales. Lo que hacemos como organizaciones, o sea, ¿por qué nos involucramos como grupo impulsor? Porque estuvimos más de 10 años promoviendo una ley de acceso a la información, lo cual nos llevó todo un trabajo de incidencia, pero sabíamos que la parte más difícil venía en el momento de aplicar la ley de acceso a la información. Y estos casos que estamos llevando, el caso de Juanqui, en su momento el caso de Mabel Renfeld, el caso que planteamos contra el Consejo de la Magistratura, que son los casos relevantes, son los que van contorneando el derecho de acceso a la información. Y es la parte difícil, porque acá estamos peleando contra una cultura de la opacidad, del secretismo, que se resiste a la cultura de la transparencia. Por suerte estamos teniendo un poder judicial que está estando a la altura desde 2013 en esta materia. De casi 40 casos que han sido presentados a la justicia, en la gran mayoría el Poder Judicial ha dado acceso a la información. Y cuando no lo ha dado, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, que nos dieron información sobre 5 de 7 puntos que se habían planteado, fue tal la presión que se generó y sobre todo la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, que en el caso del Consejo fue el propio Consejo el que revirtió y modificó el reglamento e hizo que las 7 preguntas que se habían hecho en ese momento fueran finalmente públicas. Pero insisto, nosotros planteamos el caso nosotros para llevarlo a instancias internacionales. Y acá dábamos por descontado que podíamos llegar a perder. El factor que inclinó la balanza a nuestro favor fue la sentencia del juez Riquelme. Porque como bien decías, a partir de esa histórica sentencia, muy bien fundada por cierto, y sobre todo en normas, el juez Riquelme hace un diálogo jurisprudencial, cita sentencias del Superior Tribunal del Perú, interpretando normas de acceso a la información en relación a declaraciones juradas, hace digamos, consideraciones muy fuertes sobre el sistema republicano de gobierno y por qué el derecho de acceso a la información pública es tan importante para mantener la república. Con esa sentencia le obligaba a un tribunal de apelaciones a desarrollar toda una batería argumentativa para poder revocarla. O sea, como mínimo le obligaba al tribunal a tener que estudiarla en profundidad, claro, porque es una sentencia que no se esperaba y 2, fue una sentencia que tuvo repercusión pública. De hecho, me parece que la base o el cerrojo que le pone Riquelme es toda esa jurisprudencia que, como bien decís, y probablemente sea uno de los mayores males en general de nuestro sistema judicial. Finalmente el juez termina juzgando en base a lo que le piden o en base a lo que le plantean. No debería apartarse de eso en líneas generales, salvo casos excepcionales. Y si ya tiene un cerrojo
de una buena fundamentación, salirse de eso se vuelve mucho más complicado. ¿Qué es lo que sienta como cerrojo Riquelme y que ya es, digamos, el primer camino sobre el que tiene que transitar el Tribunal de Apelación? Básicamente dice que las declaraciones juradas presentadas por funcionarios públicos son información pública en principio. Y eso es importante, porque es lo que negaba la Contraloría. Lo que hace Riquelme es decir, en principio es información pública, pero hay determinadas cuestiones que no son información pública. Efectivamente, las que están, la información que está calificada como reservada o secreta, que básicamente es la que tiene que ver con información que hace el ámbito de intimidad de los funcionarios. O sea, yo no quiero saber dónde reside un político o un funcionario con su familia. Eso hace a su seguridad y a su ámbito de privacidad. Ahora bien, sí quiero saber cuántos inmuebles tiene, cuántos vehículos tiene y cuánto dinero tiene depositado en cuenta bancaria. No necesito saber la cuenta bancaria, no necesito saber los movimientos de esa cuenta bancaria porque eso hace al ámbito de intimidad. Pero todo lo demás, o sea, el patrimonio con el que entra a administrar los recursos públicos, sí es importante, sobre todo cuando se hace la contrastación de ese patrimonio cuando el servidor público deja la función pública. O sea, eso es absolutamente clave. Lo que hace Riquelme es decir, bueno, no vamos a incluir información que tenga que ver con parientes, con hermanos, con primos y demás, que técnicamente uno no debe declarar el patrimonio de esas personas según la ley 5033. Debe decir quiénes son y punto. Y después, que es lo único que sí modificó esta sentencia, era el alcance en cuanto a qué ocurría con los cónyuges. Riquelme dijo, se debe dar la información de los cónyuges. Se entendía de los considerandos que se refería a los cónyuges bajo el régimen de comunidades gananciales, no quienes tenían régimen de separación de bienes. Esto es lo que aclara, como eso no quedaba del todo claro en la sentencia del juez Riquelme, esto lo aclara y es en eso que modifica parcialmente el Tribunal de Apelaciones, diciendo que son los bienes que están bajo el régimen de comunidad, no los bienes propios del cónyuge del funcionario, como para delimitar el ámbito de privacidad. Pero fue esto, o sea, lo que hizo sobre todo, hay que destacar la sentencia del el voto del doctor Pedro Mayor Martínez. Él construye sobre el voto del juez Riquelme y el voto del propinante, el doctor Santander, con consideraciones que creo que son trascendentes. Uno, dice, esto es información pública no solo porque la ley lo establece, sino porque es clave para combatir la corrupción. O sea, esta información no solamente le sirve a la Contraloría para contrastar el patrimonio inicial y de salida de una autoridad o un funcionario. Sobre todo es información que le sirve a la sociedad civil y al periodismo para hacer investigaciones y para poder contrastar si lo que se declaró bajo una declaración jurada es cierto o no. Eso de entrada. Y luego cuál ha sido la evolución patrimonial. Nos involucra a todos en el manejo de la cosa pública, pero sobre todo con una finalidad: combatir y minimizar la corrupción. O sea, yo creo que esto es realmente histórico y sería muy difícil, porque sí, por supuesto, tiene la Contraloría el derecho de recurrir vía acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Yo creo que va a ser muy difícil que la Corte dé vuelta a este argumento, ¿no? Y sobre todo va a ser difícil porque fue esta misma Corte la que dijo que lo público era público. Asimismo, y también hay un detallito que no es menor. No pueden ser los ministros de la Corte, cualquiera de los que actualmente están en funciones, quienes decidan esto, porque serían parte interesada, porque se pidió las declaraciones juradas de ellos. O sea, esta sentencia les afecta, con lo cual la Corte, en este caso la Sala Constitucional, si es que se llegara a plantear la acción de inconstitucionalidad, va a tener que ser integrada por conjueces. O sea, integrantes de los tribunales de apelaciones, por supuesto no los de la Sala Primera, de Asunción. En primer momento. Entonces, porque ellos no están abarcados. O sea, los magistrados de primera y segunda instancia no están abarcados en el pedido de Juan Carlos Lescano. Y si no es causal de inhibición, es causal por parte de ustedes de solicitud. Asimismo.
de abstención. Así mismo, podemos, porque pues son parte interesada, o sea, yo creo que se van a inhibir naturalmente. E inclusive también hay otra cuestión, ellos van a tener, o sea, debería suspenderse los efectos de esta sentencia para que no se cumpla. Algo que sí modificó el tribunal es el plazo de entrega de la información. Estableció que dado el volumen y dadas las ediciones que había que hacer a las declaraciones juradas, les dieron un plazo de 60 días para que cumplan con esto. Yo creo que va a ser un trabajo interesante para la Contraloría porque más allá de la oposición que han tenido, es su función contrastar estas declaraciones juradas. Yo creo que les va a ayudar porque van a tener que informatizar todo esto porque también se les obliga a publicar en el portal unificado de acceso a la información al que pertinazmente se niegan a adherirse o bien en su sitio web. La idea es que no sea entregado en un CD para Juan Carlos Lescano y que él solamente maneje la información. Nuestras normas reglamentarias en materia de acceso a la información son claras. Cuando es público para una persona, es público para todos porque debe publicarse, valga la redundancia, en los sitios web de las instituciones públicas. No es entendido como aquello que sí ocurre con una inconstitucionalidad, por ejemplo, que no tiene efecto erga omnes. Claro, pero es que, a ver, esto es casi como hay que estudiar bien el artículo 38 de la Constitución. Es algo que siempre hemos sostenido nosotros en otras presentaciones judiciales. En realidad, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que es una derivación del derecho a la libertad de expresión, son intereses difusos, porque es un derecho colectivo. Ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la libertad de expresión y el acceso a la información tiene una fase individual, que es la de poder acceder o divulgar en forma personal determinada opinión o parecer. Pero también tiene una faz colectiva, porque cuando uno emite una opinión o un parecer, es imposible que eso no se transmita socialmente, particularmente cuando se hace a través de un medio masivo de comunicación. Totalmente. Esto que estamos hablando nosotros no queda en una charla entre dos personas, lo estamos haciendo a través de un medio masivo de comunicación. Por lo tanto, la información que acá estamos dando o el intercambio de opiniones que estamos teniendo tiene una faz colectiva que es de interés público. Entonces, esto caería perfectamente en el artículo 38 de la Constitución cuando habla de la protección de intereses difusos, que es para materia ambiental, materia de patrimonio cultural, defensa del consumidor y otros derechos que por su naturaleza hagan al interés colectivo y al patrimonio público. ¿Cómo fue finalmente el voto respecto a el tribunal ya en segunda instancia? Bueno, es un voto dividido. O sea, los ¿Un jueces, solo disidente en este caso? Hubo un solo disidente que fue el doctor Ocampos, que se ha presentado la semana pasada como candidato a ministro de la Corte Suprema, y sin perjuicio del respeto que tanto profesional como magistrado me merece el doctor Ocampos, creo que ha faltado fundamentación y creo que ha cometido un error realmente inexcusable al mencionar que solo es información pública la que está calificada como información mínima que deben publicar las fuentes públicas de información. La ley en sus artículos 8, 9, 10 y 11 establece cuál es la información mínima que deben publicar proactivamente, esto es sin que haya una solicitud, sin que medie una solicitud de un particular, pero este es el piso. O sea, a partir de ahí, esto debe publicarse y cualquiera puede solicitar cualquier otra información siempre y cuando no esté reservada. Claro, a ver, hasta me sorprende que esa sea la argumentación, Ezequiel, porque eso no sería un problema ni siquiera con la ley, sería un problema con el idioma. O sea, si me estás diciendo que eso es lo mínimo, me estás diciendo que es el piso. Me estás diciendo que no es el techo ni es lo máximo. Me estás diciendo que por arriba de eso todo, por abajo de eso nada. Así mismo. Entonces, ¿cómo argumentar diciendo que solo es información pública lo mínimo requerido? Y bueno, esas son algunas cuestiones inexplicables que ya las he visto más de una vez en algunas sentencias de primera instancia o, por ejemplo, en el caso de Mabel, contra la comandancia de las fuerzas militares. ¿Qué sostenía el entonces comandante de las fuerzas militares? Que la foja de servicios no estaba mencionada en el artículo 8 y en el artículo 10 y por lo tanto no era información pública. Yo no sé si no leen o no quieren leer, pero en todo caso es una argumentación muy pobre, realmente muy pobre. Pero bueno, suele suceder, lo importante es que haya primado
el criterio sano, el criterio de que lo público es público, el de que las declaraciones juradas son información pública porque han sido otorgadas, o sea, en cumplimiento de una ley a una fuente pública de información, en este caso la Contraloría General de la República, y que no hay ley en la República que establezca que esa información es reservada. Y sobre todo por las consideraciones que se hizo. Esto es público porque ayuda a combatir la corrupción. Pero es público también, y esto se menciona en el voto del doctor Pedro Mayor Martínez, que insisto, creo que es el voto medular en la sentencia de segunda instancia. Yo creo que aquí hay que resaltar la figura de Riquelme en primera instancia, del doctor Pedro Mayor Martínez en segunda instancia, porque dice, a mayor responsabilidad en el manejo de la cosa pública, menor es la privacidad que pueda alegarse. ¿Por qué? Porque es más sano para la salud democrática de la República que se conozca justamente esto, inclusive a pesar de que se pueda estar afectando, no menoscabando, sino afectando en grado mínimo el ámbito de intimidad de los servidores públicos. Me llamaba la atención, y lo comentábamos de hecho antes de empezar el programa, que notablemente hay un párrafo en el que el doctor Pedro Mayor Martínez dice esto: brindar información, no obstante lo dicho, es necesaria en este caso para despejar toda duda la realización de un juicio de ponderación sobre el alcance del enfrentamiento entre ambos derechos, de lo público y lo privado, pudiéndose deducir en base a principios de proporcionalidad, razonabilidad y utilidad que brindar información personal y patrimonial de los servidores públicos, consecuentemente su acceso, contenidas en sus declaraciones de bienes y rentas, activos y pasivos en los límites ya expuestos, tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia. Y me pareció notable, además de lo último, lo de emplear el concepto de salud pública como algo saludable para la República en general. Yo creo que ahí le faltó la salud democrática de la República, pero bueno, enhorabuena que ha quedado de esa manera porque creo que es bien explícito, ¿no? Sí. No deja lugar a dudas y esto sigue la línea de lo que es un principio y un estándar internacional. Nosotros cuando planteamos la acción de amparo, citamos el caso Duplantier versus Estados Unidos. El caso Duplantier es el caso que plantearon un grupo de jueces federales americanos cuando en 1972 se sanciona en Estados Unidos la ley de ética pública y les obliga a los más altos funcionarios del gobierno federal americano a hacer pública su declaración jurada de bienes y rentas. Este grupo de jueces federales plantea la inconstitucionalidad de la norma y la Corte del Quinto Circuito, que está inmediatamente por abajo de la Corte Suprema de Estados Unidos, les dice que bajo ningún punto de vista es aceptable porque justamente a mayor responsabilidad pública, menor es el ámbito de intimidad. Y este fue un caso que había sido citado por los amigos del tribunal, esto es las organizaciones internacionales, que se presentaron en el caso de Daniel Vargas Telles y que culminó con el histórico acuerdo y sentencia 1306 de 2013, donde el Open Society Institute, que es el Instituto para la Sociedad Abierta, que es la organización fundada por George Soros, o sea, el filántropo húngaro-americano que promueve la democracia alrededor del mundo, y muy criticado, dicho sea de paso, por Donald Trump, pero bueno, es un detalle. Ellos se presentaron ante la Corte en calidad de amigos del tribunal, porque decían, este es uno de los primeros casos que una Corte Suprema de las Américas va a resolver luego de otra histórica sentencia de la Corte Interamericana, que fue el caso Claude Reyes versus Chile, donde la Corte Interamericana interpretó que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Entonces, cuando hacen esta presentación, entre otros casos, citan el caso Duplantier, que era específicamente sobre declaraciones juradas. Y esto para mí es un indicio de que se estudió muy a profundidad este expediente,
porque sin citarlo, pero sí citando la doctrina, el doctor Pedro Mayor Martínez lo ratifica en una sentencia que sin lugar a dudas va a marcar rumbos y va a ser histórica. O sea, yo dividiría como grandes sentencias, diría, la primera es sin lugar a dudas la de la Corte Suprema y la segunda es esta. La primera de la Corte Suprema ratifica, o sea, establece que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y eso crea lo que después se conoció como la primavera de la transparencia, que nos permitió tener la ley de acceso a la información. Pero esta sentencia y sobre todo el voto del doctor Mayor Martínez establece con una enorme claridad cuáles son los límites de una y otra ley. Esta va a ser la sentencia de referencia para los demás magistrados en los próximos casos de acceso a la información que se presenten. Ya está basada en la ley, pero sobre todo inspirada en los principios, en los mejores principios que hacen el sistema republicano de gobierno y enraizada en la doctrina de los derechos humanos. Cuando hablas de entender y sentar los límites que tiene como fuerza mayor esta sentencia, me encantaría poder profundizar ya en ejemplos concretos de aquí en adelante, mirando para futuro, y sobre todo para una cuestión que puede terminar siendo, Ezequiel, creo que hasta didáctica, porque hoy se sigue pensando que es un derecho de periodistas, claro, probablemente, pero lo importante a partir de toda esta insistencia sería que quede inclusive a futuro este material o esta charla como la posibilidad de que cualquiera desde cualquier lugar pueda mirarlo y entender cuáles son los límites y que no es un derecho de periodistas, sino que es un derecho ciudadano de quien considere que quiera acceder a algún tipo de información. Entonces, a la vuelta de la pausa, me gustaría que podamos profundizar en esa línea. Hacemos nosotros la pausa, venimos en un minuto, estamos en Noticias Paraguay, al pie de la letra. Estamos de vuelta a través de Noticias Paraguay conversando con Ezequiel Santagada. Ezequiel, hablabas de los límites que marca esta sentencia respecto a lo público, lo privado. ¿Qué entender como algo sobre lo que hay que dar explicaciones y qué entender sobre lo que no hay que dar explicaciones? Hablabas de la comunidad conyugal, que me parece una cuestión interesante, y quizás genere también todo un debate posterior de la separación de bienes y cuestiones que debatirán aquellos que tengan alguna aspiración a lo público y qué sé yo. ¿Cuáles son los límites marcados por esta sentencia? La sentencia sobre todo abunda en ejemplos. Y pone, por ejemplo, dice, información que provee la Universidad Nacional. ¿Qué información sería pública y qué información sería privada? Y dice, el desempeño académico de los estudiantes, su título, el programa de estudios, eso es información pública. Ahora, el domicilio particular, o sea, el lugar donde habita el estudiante, no es necesario, porque esa es información que sí tiene la universidad. O, por ejemplo, en una institución pública, yo no podría pedir completa la foja, el legajo de servicios de un funcionario sin excluir, por ejemplo, los permisos por cuestiones familiares o por enfermedad de ese funcionario, que son ejemplos bien concretos, claro, ¿no? Otro que nosotros ya lo habíamos dicho es todo lo que esté abarcado por el secreto bancario, no. Todo lo que haga al ámbito de intimidad familiar de un funcionario, tampoco. Y cuando hablo de intimidad familiar, por ejemplo, podría haber sido un sumario que se le instruye a un funcionario por llegar tarde, pero este funcionario alega en su defensa que ha llegado tarde porque tenía un familiar enfermo. Bueno, eso es algo atendible, eso es algo razonable, pero no es necesario que se haga público esa situación que hace el ámbito de intimidad familiar. ¿Consta en una fuente pública de información? Sí. ¿Es necesaria para la salud democrática de la República? No. En ese caso no. Sobre todo cuando es un funcionario que no tiene, digamos, que no ha sido elegido por el voto popular. Tal vez esto sería una excepción, porque es caso por caso, en la situación de un presidente de la República. O sea, la ley es clara que el estado individual de salud de las personas, ese estado está prohibido, su divulgación está prohibida. Artículo 4 de la ley 1682. Eso está prohibido cuando se trata del presidente de la República, por ejemplo, y viene a colación el caso del expresidente Lugo. Hacía
al interés público, porque ni más ni menos que el presidente de la República saber si en ese entonces su enfermedad era terminal o no era terminal, que creo que sería la única excepción. Pero para el resto de los funcionarios, o inclusive un diputado, cambiaría demasiado la composición política o la tendencia política si un diputado pide una licencia por enfermedad. Creo que no. Distinto sería el caso del presidente. Claro, dependiendo de qué se trata. Imagínate una enmienda constitucional en debate. Pero, por ejemplo, bueno, ahí está. Por eso digo, es caso por caso. Claro. Es caso por caso. Si se estuviera alegando una cuestión de enfermedad y se supiera públicamente que es una excusa, bueno, eso sí debería ser público para poder contrastar si ha habido un certificado médico falso. Pero por eso digo, es caso por caso. En líneas generales, no nos interesa saber el estado de salud individual de cada funcionario, claro, con contadas excepciones. En líneas generales, no nos interesa saber cuáles son los movimientos de cuenta bancaria de un funcionario público, salvo contadas excepciones. Y así podrían abundarse en ejemplos. Sí me interesa, y este es un caso que tal vez se plantee, porque de hecho lo planteó una colega tuya, Rosana Escobar, que le había solicitado a la Contraloría General de la República información sobre los antecedentes académicos de quienes habían accedido por concurso a cargos en la Contraloría General de la República, ante la sospecha de que hubiera gente que no tenía título cuando debía tenerlo, o que tuviera un promedio deplorable cuando, no, digamos, para resolver cuestiones de altísimo interés público, ¿no? O sea, se supone que tiene que ser gente con una buena formación. Y la Contraloría le dijo, no, esto es parte del patrimonio, está protegido, pero es parte del patrimonio documental de los funcionarios. Es interesante porque ese ejemplo fue uno de los ejemplos que usó el doctor Mayor Martínez para decir justamente es público. O sea, las notas, la universidad, el desempeño académico que tuvo, eso es público. Porque pues sí interesa saber si es una persona formada o no. O sea, si tiene un título de grado, si se especializó, si tiene una maestría, si tiene un doctorado, y en todo ese cursus honorum, ¿cuál fue su desempeño? Si queremos hablar de meritocracia, tenemos que tener documentos claro, que lo avalen. Pero vos antes mencionabas algo, antes de la pausa, era el tema de los límites, y estos son algunos ejemplos que hay y quedan bien detallados en la sentencia, y el otro, que quede claro que este no es un derecho para periodistas. Y acá voy a tomarme el atrevimiento de poner un ejemplo que siempre hago cuando damos charlas de difusión del acceso a la información. Acá el derecho esencial es el derecho a la libertad de expresión. Nosotros leemos el artículo 26, tenemos la libertad de buscar y recibir información para divulgar nuestras opiniones. Lo mismo establece el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a buscar y recibir información está implícito en la libertad de expresión. Pero entonces una pregunta, ¿y por qué la Constitución abunda, por ejemplo, en la libertad de ejercicio del periodismo y el derecho de acceso a la información? Justamente para reforzar el derecho a la libertad de expresión. Los privilegios, entre comillas, que tienen los periodistas para el ejercicio de la profesión son absolutamente necesarios para que puedan ejercer la profesión. Por ejemplo, prohibición de censura previa. O sea, no puede haber sentencia que prohíba divulgar una información ante el mero temor de que eso pueda dañar el honor de alguien. Si daña el honor de alguien, pues hay responsabilidades ulteriores. Exacto. Y la otra, y creo que hace poco estuvimos experimentando la sanidad de esa disposición, el secreto de las fuentes. O sea, nadie se atrevería a denunciar o a facilitarle a un periodista información sobre hechos de corrupción si después se fuera a saber quién fue la persona que lo divulgó. Entonces, esas son dos cuestiones esenciales. Pero los periodistas hacen de su profesión el acceso a las fuentes. O sea, todos ustedes saben cómo acceder a las fuentes y es tanto una profesión como un arte. Quienes no somos periodistas no tenemos ni esa profesión ni ese arte. Para eso tenemos el derecho de acceso a la información pública, donde a través de un procedimiento está regulado cómo acceder a esa información. Y nos pone en pie de igualdad a todos. ¿Para qué? Para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Y esto es clave no solamente para combatir la corrupción, como en el caso de las declaraciones juradas lo es, sino para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, hay en este momento aplicaciones, tanto del Ministerio de Salud como el IPS, que nos permiten acceder al listado de medicamentos, saber cuántos hay, dónde hay y cuáles hay o no hay, lo cual es muy importante. Pensemos que antes teníamos que perder un día de trabajo para ir a pedir un medicamento al IPS y tal vez nos decían que no estaban o nos sugerían que pagáramos una propina.
Basta con acceder al teléfono celular, saber si ese medicamento está o no está, y nos va a decir en qué dispensario del IPS está más cerca. Lo mismo ocurre en materia de salud. O en contrapartida, en casos que son muy usuales en momentos de campaña electoral, uno ve que están los puestos de atención de los candidatos. Sí mismo. Si yo tuviera el lote de ese medicamento, sabría si ese medicamento salió de tal o cual institución a cargo de tal o cual director. Así mismo. Como nos pasó en algún momento con leche fortificada que estaba siendo repartida y nosotros sabíamos que esa leche correspondía al Estado paraguayo. Sin embargo, se estaba repartiendo en una campaña electoral. Esa leche tenía un número de lote. Ese número de lote nos llevaba hasta un depósito y ese depósito tenía un responsable. Así mismo. Entonces, finalmente, el cruzar esos datos y el hacerlo sin pedirle un favor a nadie que esté a cargo de esa información, sino sabiendo que esa información es de acceso público, entonces es mucho más fácil. Es que esa es justamente la idea. Vos pusiste el mejor ejemplo de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida poniendo toda la información a disposición de la ciudadanía. Por un lado sirve para combatir la corrupción, pero por el otro lado, si a mí no me interesa la cosa pública y simplemente me interesa sanarme o sanar a un familiar, yo lo que sí quiero saber es dónde puedo obtener ese medicamento en forma rápida, saber si está o si no está. Y eso es información pública. Entonces, como siempre decimos, no es simplemente una herramienta para combatir la corrupción, que lo es, sino fundamentalmente para mejorar nuestra calidad de vida. Lo habíamos hablado en su momento en AAM, cómo era importante la información pública para poder controlar deforestación. Nosotros, mi institución, IDEA, que forma parte del GIAI, solicitó al catastro y a la SEAM, o sea, al catastro toda su base de datos y a la SEAM todas las licencias ambientales. ¿Para qué? Para que otra organización colega, GURA, pudiera contrastar esa información y detectar casos de deforestación ilegal. Acá no se está combatiendo corrupción, acá lo que se quiere es facilitar la aplicación de la ley. O sea, vemos los múltiples usos que puede tener el derecho de acceso a la información y por eso es que es tan fundamental. Combatimos la corrupción, mejoramos nuestra calidad de vida, mejoramos la aplicación de la ley. O sea, solo son beneficios. Y por supuesto que esto puede molestar a alguien. Pero bueno, tenemos que entender que esas son molestias mínimas en comparación a los beneficios públicos que nos trae esto. Combatir la corrupción claramente es muy beneficioso para la sociedad. Aplicar la ley, sobre todo la ley ambiental, creo que tiene pingües beneficios para el país. Mejorar nuestra salud, creo que eso es algo obvio. Esto podemos inclusive, voy a poner un ejemplo de Uruguay. Cuando sale la ley en Uruguay, el actual relator de libertad de expresión, Edison Lanza, en ese momento era el director de una organización hermana, que era CAINFO, es CAINFO, y él pide información al gobierno uruguayo sobre el estado en el que estaban, el estado de habilitación en materia de seguridad edilicia y contra incendios de todas las escuelas públicas del Uruguay. El ministerio se resiste, consigue la orden judicial y se entera que aproximadamente solo el 20-30% de los establecimientos públicos, que son la mayoría en el sistema educativo uruguayo, estaban habilitados. Esto implicaba que el 70% de los establecimientos eran riesgosos para los chicos que iban a esos establecimientos. Esto causó un escándalo en Uruguay y obligó a modificar el presupuesto y a armar un plan de mejora edilicia de las escuelas en un lapso breve de 2 o 3 años. Esto todavía no lo hemos utilizado acá en Paraguay y tenemos, como la escuela de Lambaré, se nos caen los techos cuando están nuestros hijos en las escuelas. O sea, ¿qué padre enviaría a su hijo a una escuela que sabe que se le va a caer el techo o que no cuenta con un matafuego en caso de incendios? Entonces, es más, y si vinculáramos, por ejemplo, esa información con información sobre los test PISA, que son los test de calidad educativa. Esto se empezó hace poco, pero dentro de 10 años vamos a tener información estadística muy importante y vamos a saber cuáles son las mejores instituciones educativas. Yo me imagino un padre que tiene que enviar a su hijo a una escuela y dice, si yo pudiera, por un lado, saber cuáles son los establecimientos educativos más seguros y por otro lado, cuáles tienen la mayor calidad educativa, ¿a dónde voy a enviar a mis hijos? Claro. A los que son más seguros y a los que tienen mayor calidad. Y eso hoy es muy fácil de hacer con las herramientas de gobierno electrónico. Pero ¿cuál es la materia prima? Información pública. Y acá tenemos un clarísimo ejemplo
de cómo la información pública mejora nuestra calidad de vida. Y eso creo que es algo fundamental y es lo que acerca el derecho de acceso a la información a la gente, porque es la cotidianeidad del derecho de acceso a la información. Lo que estamos haciendo nosotros como grupo impulsor al conseguir información pública, estamos abriendo las fronteras jurídicas de este derecho. Una vez que eso esté consolidado, todos estos ejemplos que estoy diciendo van a poder ser procesados en una aplicación y vamos a poder acceder a información que nos hubiera llevado meses de investigación. Pero es información que mejora nuestra calidad de vida y creo que ese es un punto central. Este es un derecho que, ante todo, mejora nuestra calidad de vida. Ezequiel, cuando hablábamos del caso de la Contraloría en sí, me venía en mente una charla que habíamos tenido aquí en Noticias Paraguay con los encargados de esta área en la Contraloría. Tenían un director, que creo que fue cambiado, de declaración jurada en la Contraloría. Y ante la pregunta cuánto tiempo les llevaría a procesar toda esa información, respondían que palabras más, palabras menos, era mucha información, un caudal importante, y uno entendía que efectivamente fuera así. Pero si hay una dirección de declaraciones juradas, ¿no se supone acaso que esa debería ser una información ya ordenada y que cuando no la información pública, cuando el Contralor pida, porque necesita para fines de investigación, algún tipo de declaración de algún funcionario en particular? Pongo un ejemplo. Hoy, a los 47 minutos del segundo tiempo de este gobierno, se menciona que 2 de sus ministros recibieron una coima millonaria. Con fines de investigación, creo que el Contralor tiene todas las prerrogativas de decir con cuánta plata entró este hombre que se va a retirar dentro de 2 minutos cuando el árbitro marque el final. Y empieza a contrastar y se da cuenta que hay una inconsistencia. Eso hoy, en teoría, por lo que nos dijo esta persona con la que hablábamos, no está disponible, no es de fácil acceso. Cuando hay un recurso público destinado para el pago de salario de toda una dirección que debería tener ordenada toda esa información. Bueno, algo que nosotros citamos cuando iniciamos la acción de amparo es un propio dictamen de la Contraloría. La Contraloría decía, las declaraciones juradas no son públicas. Ahora bien, los exámenes de correspondencia, que son los que se realizan contrastando ambas declaraciones juradas, sí son públicos. Ahora bien, yo le invito a cualquier televidente a que entre ahora a contraloría.gov.pi y busque esos exámenes de correspondencia. No hay ni uno. Esos exámenes de correspondencia en la práctica se manejaban con criterio político. Se manejaban exclusivamente con criterio político. Y al no poder acceder a eso, lo que se estaba facilitando es el encubrimiento de hechos punibles, de enriquecimiento ilícito, particularmente, de lavado de dinero. O sea, hechos punibles muy, pero muy graves. Y como bien decís, no es verosímil que en pleno siglo XXI esas declaraciones juradas no estén informatizadas. Es simplemente poner esa base de datos en un sistema, pedir al informático que establezca cuáles son los filtros de lo que no debe ser público y a otra cosa. De hecho, los funcionarios públicos tienen un subsitio en la página de la Contraloría para cargar su declaración jurada. O sea, perfectamente esto podría ser realizado de manera automatizada. Lastimosamente, la Contraloría ha venido perdiendo prestigio en el último tiempo con los casos de corrupción que han sido públicos gracias a la Ley de Acceso a la Información, hay que decirlo. Los casos de las secretarias VIP, los pagos de sobresueldos o secretarias que trabajaban más horas que las que tiene el día. Hay que entender que eso ha generado un daño institucional gravísimo a un órgano de extrapoder encargado de controlar el buen uso de los recursos públicos en toda la institución, en toda la estructura estatal. O sea, que estén acusados de pago de sobresueldos, de mal manejo administrativo interno y que ahora estén cuestionando la publicidad de declaraciones juradas, va a generar un daño a la imagen institucional de la Contraloría.
Yo creo que, y apelo en esto al Contralor General de la República, el doctor García, a que en el momento en que tenga que decidir si va a ir ante la Corte Suprema a cuestionar esta sentencia tan bien fundada, vale la pena, de cara al legado que va a dejar, cuestionar los argumentos jurídicos de esta sentencia por la vía de inconstitucionalidad o no. Porque tarde o temprano, lo tiene que saber y ya lo hacemos público, nosotros vamos a ir a instancias internacionales si es que esta sentencia no es mantenida de la manera en que ha salido. Porque estamos convencidos que las declaraciones juradas son una herramienta fundamental para la sanidad democrática de la República. Vamos al escenario de incumplimiento por parte de la Contraloría, que, digamos, sobre los 45 minutos termina salvada quizá ya cuando le dan esta extensión de nuevo de 60 días. Porque ya había un plazo que no lo estaban cumpliendo cuando sale finalmente esta sentencia, le dice 60 días. Vamos al escenario en el que todas las instancias se hayan pronunciado y la Contraloría persista y diga: no vamos a hacer pública esa solicitud o ese dato. ¿Cuál es la sanción para la Contraloría por no dar a conocer en los términos solicitados las declaraciones juradas? Bueno, la Ley de Acceso a la Información prevé expresamente una multa de 300 jornales más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso por un lado. Y es discutible, porque lastimosamente tiene una muy mala redacción ese artículo, si estamos hablando de una sanción administrativa o no. Yo creo que es una sanción de índole penal. De todos modos, también está la figura del desacato, que sí prevé una pena privativa de libertad de 3 años. Sea uno, sea otro, pondría a un Contralor General de la República en situación de ser restituido por juicio político. Y yo creo que es lo más importante, más allá, pues nadie va a ir preso por esto. Pero sí, y tampoco 300 jornales cambia la vida, claro, de un Contralor General de la República, sobre todo después de los cargos que ha tenido. Claro. Acá lo importante es que pondría en serio riesgo su cargo y daría argumentos objetivos para que sea destituido vía juicio político. Amén del escándalo que significaría no cumplir con una sentencia firme. Porque en algún momento va a ser una sentencia firme. Sea que no se accione inconstitucionalidad contra ella, o sea que la Corte la confirme, en algún momento va a haber una decisión firme. O que eventualmente la Corte Interamericana, después de unos años, diga que debe entregarse, va a tener que cumplirse. Entonces, es una decisión política que van a tener que tomar, que tiene trascendencia jurídica, sin lugar a dudas que las tiene. Pero en definitiva es una decisión política. Y vamos a ver cómo se alinean los astros, ¿no? Porque esto va a tener, ya está teniendo, y va a tener en los próximos días repercusiones. Vamos a hacer nosotros la segunda pausa de la emisión de hoy, y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con Ezequiel Santagada. Acceso a la información es básicamente el tema al que le dedicamos hoy, y dejando bien en claro que no estamos hablando de un derecho de periodistas, sino que estamos hablando, además de un derecho de periodistas, de un derecho de cualquier otro ciudadano. Hacemos la pausa, venimos en breve. Estamos de vuelta conversando con Ezequiel Santagada. Nos quedan algunos minutos de programa y algunas consultas, Ezequiel. El funcionario público, cuando ingresa a la función pública, una autoridad pública, estamos hablando en los términos de esta sentencia, tiene la obligación de presentar declaración jurada. ¿Hoy tenemos la certeza de que todos los que ingresaron presentaron declaración jurada? No. Y ese va a ser tal vez una de las primeras líneas de investigación. Es saber, bueno, la Contraloría va a tener que hacer públicas todas las declaraciones juradas presentadas, lo cual, a contrario, nos va a indicar, pues estamos hablando de las más altas autoridades y sabemos quiénes fueron, quienes no cumplieron con esta obligación constitucional. Yo estoy convencido que va a ser lo que arrojó aquello de las escuelas. El 20% habrá cumplido por una cuestión de honestidad, hasta si se quiere, porque hay todavía normas en este país, sobre todo aquellas que están que rigen el concepto de autoridad, que muchos toman como: si yo soy autoridad no cumplo. Claro. O sea, las normas están para el resto. Así mismo. Pero yo soy poder
porque eso es parte de un patrón cultural que no se modifica solo con la norma, sino que con la evolución cultural. Así mismo. Y en nuestro patrón cultural está todavía que el político o una persona que tiene la lapicera puede pasar ciertas normas de tránsito, lo hace hasta el periodista. Cuando tiene una calcomanía que dice prensa por su vehículo y cree que esa calcomanía que dice prensa le da inmunidad como para pasar el semáforo en rojo, para pasar sin control de la policía a cualquier lugar, para meterse a donde sea. Y hay que decirlo en esos términos porque es así. Y esa es una lógica de pensamiento que tenemos. Yo creo que muy poca gente va a tener presentada la declaración jurada. ¿Cuál es la pena, el castigo, la multa para aquel funcionario que no haya presentado declaración jurada? Bueno, en principio estarían incumpliendo una obligación de índole constitucional. O sea, eso es de entrada. Y si un funcionario no cumplió con esto y sigue en la función pública, estamos hablando de una falta grave y cabría la destitución, directamente. Más allá de las responsabilidades políticas para una autoridad, no sé, si un presidente no presentó, sería gravísimo, se pondría en situación de juicio político. Lo mismo con ministros y demás. Eso de entrada. Sería gravísimo, a ver, por eso replanteo esto. Sería gravísimo desde nuestra lógica, Ezequiel. Pero en la lógica política paraguaya, ni siquiera es un problema quebrantar la Constitución para buscar enmendar algo que tiene que reformarse. Cambiar un reglamento para ajustarlo de un momento para otro, aunque se queme el Congreso. O sea, me disculpás el pesimismo, pero cuando vos de una manera muy optimista decís que sería gravísimo, yo trato de bajar al terreno de la realidad y digo que creo que no pasaría nada. Y yo te respondo, no ha pasado nada. Se ha logrado modificar la Constitución, se la ha llevado al límite, pero no se la quebró. Es cierto. Y fue justamente por esa maravillosa división de poderes que está en nuestra Constitución del 92. Sí. Ni toda la plata, ni todo el poder, ni toda la presión, lastimosamente costó la vida de un compatriota, pero no se la pudo quebrar. Desde el momento en que se hace público que hay una inconstitucionalidad, y particularmente en esta época de mucha información, de mucha comunicación, la opinión pública no es indiferente a esto. Y se genera una masa crítica que está impidiendo que se viole la Constitución de manera grosera. Los intentos van a estar, pero ¿se quebró? No se quebró. Podemos decir que hubo múltiples factores, podemos hablar que hubo inclusive hasta factores externos, pero algo que fue clave fue esa maravillosa división de poder que tiene la Constitución. Y ese conocimiento que se está dando, sobre todo a través de los medios de comunicación, de cuál es la letra de la Constitución. Sobre todo últimamente yo veo de los medios de comunicación que hay un ejercicio de docencia acerca de, y ese debate acerca de normas constitucionales. Yo creo que eso es muy sano para el futuro de la salud democrática de la República. Entonces, que sepamos esto no es una cuestión menor. Digo, es gravísimo no presentar una declaración jurada. Me dicen inclusive que ha habido funcionarios que han informado a la Contraloría que han presentado una declaración jurada en una escribanía. ¿De qué le sirve a la Contraloría eso si lo que necesita es la información para poder hacer el examen de correspondencia? No que tenga depositado de manera secreta esa declaración jurada en una escribanía. Bueno, eso es lo primero que vamos a saber. Y eso ya es importante. Luego, y esto es a lo que incita, si se quiere, el voto del doctor Mayor Martínez. Lo que se ha presentado es en carácter de declaración jurada. Si por casualidad o como consecuencia de una investigación de organizaciones de la sociedad civil o de periodistas se llega a descubrir que lo que se manifestó en carácter de declaración jurada no es tal, ya estamos ante un hecho punible. La presentación de declaración jurada falsa, hasta 5 años de pena privativa de la libertad. O sea, eso es lo que de entrada vamos a poder saber. Y ni qué decir cuando se profundicen las líneas investigativas
los casos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que podrían estar involucrados. Eso es lo segundo que iba a plantear. Porque creo que finalmente todo el sistema judicial debería estar preparado para el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo de la historia, ante el escenario de se presentaron las declaraciones juradas, es empezar a mirar la consistencia. No solo la inconsistencia de entró con tanto y cerró con tanto, y lo que sumaba de salario no le permitía llegar a esto, sino que además el saber, esto no declaró y lo tiene. Esto nunca dijo que tenía y sin embargo lo tiene. O sea, hay una serie de caminos que se abren a partir de ahí como para arrancar una investigación que no solamente va a requerir astucia periodística, también va a requerir coraje fiscal y solvencia judicial. O sea, estamos hablando de un abanico que tendrá que incluir a todos. Y te doy más argumentos, que es lo que pícaramente algunos dicen que podría estar haciéndose o hacerse como consecuencia de esto. Los que declaran más de lo que efectivamente tienen para poder lavarlo en el futuro. Si yo declaro que tengo depositado X cantidad de dinero y no la tengo, es una forma de poder blanquear coimas futuras. Entonces, el hecho de que esto sea público va a permitir justamente esa investigación. Es muy sano que estas declaraciones juradas sean públicas y por supuesto que justamente esa sanidad es la que va a generar reacciones de un sistema o una práctica lastimosamente corrupta. Pero estos son los pasos que se tienen que dar para ir saneando a las instituciones de la República y en esto le doy un voto de confianza, o por lo menos es lo que se ha dicho, lo que ha dicho públicamente el actual presidente electo, que uno de sus ejes va a ser el combate a la impunidad. Nuestro trabajo como sociedad civil va a seguir siendo el de abrir la información pública, pero nada logramos abriendo información pública si no hay reacción del estamento judicial. Lo peor que podemos hacer es dejar todo esto en la impunidad. Si tenemos la evidencia de que hay corrupción, si tenemos la evidencia, por ejemplo, como fue el tema de los salarios de funcionarios, que sirvió para controlar la matriz salarial. O sea, inclusive me acuerdo que en su momento Santiago Peña dijo, y hasta lo dejé en un momento como tuit fijado, que había servido para controlar el gasto público. O sea, ya con eso habría pagado la ley de acceso a la información el costo de esta ley. Pero si nosotros permitimos que con toda esta información que hay siga la impunidad, pues ¿a quién le va a importar seguir accediendo a la información? Y vamos a generar un descreimiento aún mayor en las instituciones. Y esto sí puede ser grave, porque si ese descreimiento continúa, lo que está en juego es el propio régimen democrático. Entonces es un desafío que no haya impunidad. Y todos los esfuerzos deben dirigirse a evitar la impunidad, a combatir la impunidad. Y eso no lo podemos hacer solamente desde sociedad civil. Si no hay un compromiso por parte del gobierno en luchar contra la impunidad. Hablaste de cerca de 40 casos que llegaron bajo esta ley como justificación, la de acceso a la información pública a la justicia. De esos 40 casos, ¿cuántos fueron casos promovidos por actores civiles no ligados al periodismo? Y te diría que si suponemos que hay 40, y te diría que más de 35 fueron actores civiles no ligados al periodismo. ¿En serio? Sí. De hecho, nosotros como Grupo Impulsor sí hemos, bueno, fue el caso ahora de Juanqui, pero antes fue Mabel, y muy probablemente sean otros periodistas que están muy interesados en utilizar esta herramienta, pero el resto fueron, o sea, fue el doctor Martinezzi, fue el doctor Alberto Poletti, quienes presentaron por cuestiones particulares varios casos de información. ¿Qué pedían en general? Bueno, el doctor Martinezzi le había pedido, que fue el primer caso, de hecho que se resolvió, si mal no recuerdo, en un fallo muy interesante de la Sala Sexta del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con el voto impecable del doctor Alberto Martínez Simón,
donde él pedía el listado de autos incautados por aduana que habían sido dados en guarda a determinadas personas. Estamos hablando de autos de alta gama que estaban en guarda 4 o 5 años, con lo cual en la práctica era darle un hermoso BMW o Mercedes-Benz, claro, a un político en el plazo que lo iba a usar, o sea, la vida útil, digamos, de ese vehículo. Y él lo hizo porque es abogado de empresas aseguradoras extranjeras que tenían la sospecha de que habían sido, o sea, esa documentación había sido adulterada. O el caso del doctor Poletti, un caso de estafa, por una operación de cambios que involucra algo así como 5 millones de dólares, que demanda al Banco Central para acceder a determinada información. Y hay un muy buen voto de la doctora María Mercedes Bongermini, de la Sala Tercera del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde por primera vez define los límites del secreto bancario. O un consultor del Alto Paraná, que tenía que hacer un trabajo contratado por una municipalidad, y le dijeron, bueno, necesito todas las ordenanzas y resoluciones de tal año a tal año, y le dijeron, no, pague por esta información. La ley establece que eso es gratuito. Claro. Lo llevó a la justicia y ganó. Y así un sinnúmero de casos, de gente que no necesariamente son activistas, pero están viendo la utilidad al derecho de acceso a la información. Y en general, por la forma de emplear, de fundar, de justificar de los jueces a los que les toca definir este tipo de casos, ¿encontrás, Ezequiel, una justicia que utiliza todos los recursos jurídicos, hablabas del secreto bancario, todos los recursos jurídicos para limitar o todos los recursos jurídicos para dejar jugar? Hay de todo. Hay de todo. Porque mira que hasta jurisprudencialmente es interesante saber cómo nos estamos comportando como sociedad, utilizando la norma para restringir el acceso y poner límites, o utilizando la norma para decir, señores, todo esto es libre, salvo que esté expresamente prohibida su publicación. En los casos más relevantes es esto segundo. Más allá de que hay jueces de primera instancia que todavía no terminan de entender los alcances de la ley de acceso a la información, gratamente podría decirte que sobre todo a nivel de tribunales de apelaciones los estudios son profundos y en definitiva se sigue la senda del acuerdo y sentencia 1306, dando información pública y estableciendo, que es lo lindo que se está dando ahora desde el punto de vista jurídico, a mí como abogado me encanta, es hasta dónde llega el derecho de acceso a la información. E insisto, hay fallos que son muy pero muy interesantes en este sentido, que es el complemento necesario a la ley de acceso a la información. Y diría que en la gran mayoría las decisiones son pro acceso a la información con las especificaciones que deben darse, como por ejemplo en esta sentencia de la semana pasada de la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que se dio información pero aclarando muy finamente que sí y que no. Entonces yo creo que, a ver, para mi sorpresa, y lo digo en este caso con mucha alegría, hay sobre todo en algunos jueces, insisto, de tribunales de apelaciones, porque uno dice la justicia todo podrida. No, hay jueces que están haciendo el honor al cargo, sobre todo son jueces de camadas jóvenes, digamos que están en sus 40, digamos, llegando al tribunal de apelaciones, y la verdad es gente estudiosa, es gente respetada en el ámbito académico, y son quienes están liderando este movimiento pro acceso a la información. Y sí hay que rescatar, más allá de que sabemos que bueno, la Corte tiene muchos cuestionamientos, sí ese acuerdo y sentencia 1306 fue un antes y un después para este derecho. No hubiéramos tenido la ley que tenemos sin esa decisión de la Corte. Ezequiel, está iniciando, digamos, un nuevo gobierno. Próximamente asume Mario Abdo Benítez la presidencia de la República. Y partiendo de la base de lo que debería ser la independencia de cada uno de los poderes, es innegable que algunas atribuciones son directas del presidente de la República. Ejemplo, cuáles son sus criterios y límites respecto a los gastos reservados, por ejemplo, o el uso de dinero de las binacionales, como dos elementos de debate que creo que son prerrogativas del presidente de la República en muchos casos. ¿Qué esperás como un activista pro acceso a información pública de la gestión de Mario Abdo Benítez? Yo no voy a dejar de recordar que él fue uno de los senadores que, después del fallo de la Corte Suprema,
presentó el proyecto de ley de acceso a la información y lo defendió en el Senado. Es una persona que cuando el grupo impulsor le propuso firmar un compromiso con la transparencia, lo hicimos de hecho el Día Mundial del Acceso a la Información el año pasado, junto con el entonces precandidato Efraín Alegre, pero todos los precandidatos se comprometieron con eso, pero él activamente lo hizo. Espero que esté a la altura de su historia política. O sea, él es uno de los protagonistas, junto con otros, de que hoy tengamos una ley de acceso a la información. Espero que, estando en el cargo, honre esa ley y no, digamos, y no impida su efectiva aplicación. ¿Qué esperaría de todo esto? Que desde su futuro Ministerio de Economía, o el Ministerio de Hacienda, perdón, se insta a instituciones públicas a que presupuesten los fondos necesarios para aplicar la ley. Que en los futuros planes de gobierno abierto, de hecho en este momento se está elaborando el cuarto plan de gobierno abierto. Desde el GIAI hemos sido muy críticos a esto porque nos parecía que, o sea, la política de gobierno abierto es una política de Estado, pero este plan de gobierno abierto va a condicionar la mitad del próximo gobierno. Creemos que debería haberse iniciado ahora y no antes, porque hay ciertos condicionamientos del gobierno que se va, que van a estar presentes en este plan de gobierno abierto, que seguramente va a ser revisado cuando el presidente Abdo Benítez asuma. Pero fortalecer el gobierno electrónico, o sea, el gobierno electrónico es esto que estábamos hablando, que la información esté disponible online, que haya aplicaciones que permitan el procesamiento de la información, que esta información esté actualizada. Y eso requiere inversión en infraestructura informática. Eso es muy, pero muy necesario para que efectivamente esta ley pueda desarrollar todo su potencial. Eso es lo que espero. Y desde el punto de vista de la impunidad, que sí se trabaje en la reforma al Poder Judicial que es necesaria para que haya mayor independencia y no tantas presiones políticas. Ezequiel, de lo mínimo que ya establece la ley, que debatíamos hace rato, que fue entendida por uno de los jueces como lo único que debe ser entregado, de lo mínimo que ya establece, ¿qué porcentaje de acatamiento hay en las instituciones públicas sin necesidad de recurrir a la justicia para que lo hagan? Si me dice que yo ya tengo que tener en mi portal determinado tipo de información y que eso tiene que fluir o tiene que funcionar desde una oficina que tiene que estar atendiendo a la gente en general, y no es necesario que recurra a la justicia para que me den lo mínimo requerido, ¿qué porcentaje de acatamiento hay? Es disímil. De hecho, el año pasado fui contratado por el Centro Carter, que es una institución muy prestigiosa de los Estados Unidos, para hacer una evaluación de 8 instituciones públicas. Y si yo voy al Ministerio de Hacienda, los niveles de acatamiento son muy altos. Si voy a la ESAP, es lamentable. Y en el medio hay una tonalidad de grises impresionantes. Y esto nos lleva a plantear una de las debilidades de la ley. Esta ley no tiene un órgano garante. O sea, cada institución aplica la ley a su leal saber y entender. En países como Chile, pero sobre todo México, que es quien más ha avanzado en esto, y las principales reformas en materia democrática en México se han dado a través de la Ley de Acceso a la Información, se cuenta con un órgano garante, que es un órgano extrapoder, un órgano independiente que resuelve denegatorias de solicitudes de acceso a la información. Por ejemplo, en la práctica. Hoy tenemos que estar las organizaciones de la sociedad civil acompañando a la justicia a periodistas o activistas para que accedan a información pública. Eso tiene un costo, o sea, es nuestro tiempo, gracias a Dios muchas veces contamos con cooperación de organizaciones internacionales para apoyar esta causa, pero muchas veces lo tenemos que hacer a puro pulmón. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero lleva tiempo y no podemos atender todos los casos. Si estuviéramos con un órgano garante, ante la mera negativa de una institución a dar información, bastaría apretar un botón, recurrir, eso caería en un órgano garante y el órgano garante pediría los antecedentes y decidiría si se entrega o no se entrega la información. Pero para eso se requiere independencia, tanto política como económica, autarquía en los recursos.
Y esto funciona muy bien en otros países y los casos que llevan a la justicia son casos que están en los límites del derecho, pero la gran mayoría puede acceder y tiene una respuesta que le satisface. Yo creo que eso faltaría si es que se va a dar una reforma constitucional, la cual en lo personal no estoy de acuerdo porque creo que la Constitución del 92 es sana, es una muy buena Constitución y creo que ha prestado sus servicios al país, como estábamos hablando hace un rato, impidiendo los abusos de poder. Pero si llegara a dar una reforma importante sería contar con un órgano extrapoder que sea órgano garante de acceso a la información, al estilo, por ejemplo, de lo que se tiene en México. Y yo creo que eso sí serviría para digamos, facilitar mucho más una sana aplicación de la ley de acceso a la información. Y si no, acá estaremos llevando casos a la justicia y ese es un compromiso público que tenemos. Ezequiel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santiago. Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información.